Bien, estoy compartiendo la pantalla que dice aplastamiento, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Bueno, creo que, no lo recuerdo, pero más o menos habíamos quedado por acá. Lo que vamos a aprender a calcular son uniones por aplastamiento. Vimos que el otro medio de unión era con bulones, pero por fricción. Trabajaban por la compresión que generaba al apretar la tuerca del tornillo, la presión que generaba sobre los elementos a unir y trabajaban por fricción. En este caso no se requiere, o sea, por supuesto las tuercas tienen que estar bien apretadas, pero no se requiere una torsión necesaria que genere una fuerza excesiva. Simplemente la unión esta no es necesario controlarlo en ese sentido. Y son las uniones por aplastamiento, ¿sí? Que tienen su característica es, a diferencia de la otra que trabajaba por fricción entre las dos placas, en esta las fuerzas pasan a través de la espiga del bulón, ¿sí? O sea, acá el que trabaja trasladando la fuerza de una planchuela a la otra es la espiga que tiene o el vástago del bulón, ¿sí? En las otras se transformaba, simplemente se pasaba por la fricción y el rozamiento entre las dos placas al estar muy comprimidas por la presión que ejercía la tuerca y el bulón en su conjunto, ¿no es cierto? En este caso, las fuerzas pasan por la sección, entonces tiene una forma muy particular de romperse esta unión. eh, y para poder calcularla, lo que analizamos es, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tiene de rotura? ¿Cómo se rompe? Bueno, la primera posibilidad de rotura, sí, esto lo vimos el otro día. La primera posibilidad de rotura es como la de la tijera, ¿sí? Hay dos fuerzas con la misma dirección o casi la misma dirección, sentido contrario, y lo que hacen es, a ver que les doy entrada, Jorquera, se lo tenía anotado. Lo que hace es generar el corte del bulón, o sea, las fuerzas estas T lo que intentan es separar estos elementos que estamos tratando de unir. Al colocar el bulón, ¿qué es lo que se genera? Se puede generar el corte del bulón, porque son dos fuerzas con sentido contrario, casi en la misma posición, y generan el corte del bulón. En realidad no es que se corta así, sino que se va deformando un poquito, a ver si lo dibujo, se va deformando de esta manera, ¿no? Hasta que se corta el bulón. Directamente se corta y ahí es donde se produce la rotura. Bien, la otra posibilidad de rotura que tiene es la que yo les decía que les ocurre a ustedes muchas veces con las hojas en la carpeta, de tanto moverla, tanto pasarla de una hoja para el otro lado, de tironear tal vez, el ojal ese donde pasa la carpeta por el anillo metálico, ustedes ven que se va aplastando de a poquito la hoja hasta que se produce la rotura. En este caso, también se puede producir la rotura y se arranca prácticamente todo eso. O sea, primero se empieza a aplastar y después se produce la rotura directamente porque se arranca todo este pedazo. Es lo mismo que les pasa cuando se rompió el ojal de la hoja de la carpeta, ¿sí? Supongo que eso se entiende. Entonces, esa es la segunda posibilidad que tiene de rotura una unión hecha con bulones por aplastamiento. Y se llama justamente por aplastamiento, ¿por qué? Porque el bulón lo que hace es presión sobre las paredes del agujero, ¿sí? En toda esa superficie, la fuerza que hace el bulón se aplasta sobre esa superficie y lo que va haciendo es, de alguna manera, aplastarla, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Por eso estas uniones se llaman por aplastamiento, que es justamente la segunda rotura, la segunda posibilidad de rotura. Y fíjense que decimos es una unión abulonada, con bulones, ¿sí? En la primer rotura se rompía el bulón. Y acá no se rompe el bulón, lo que se rompe es los elementos que estamos uniendo. No es el bulón, o sea, esta rotura se da sobre dónde, sobre la planchuela o el elemento que estamos uniendo. Bueno,
Y la tercera posibilidad de rotura también se da sobre los elementos que estamos uniendo. ¿Por qué? Porque al principio yo tenía una sección toda llena, completamente llena, ¿sí? Si yo hago el corte en A, lo que estoy viendo es toda esta sección. Sin embargo, para poder poner el bulón, ¿qué hice? Hice un agujero. En general estos agujeros son un poquito más grandes que el bulón, pero bueno, nosotros lo tomamos a los fines de cálculo, lo vamos a tomar como que es el mismo diámetro del bulón, ¿sí? Pero en definitiva, o sea, si un bulón de 10, voy a hacer un agujero de 11 para que entre perfecto, sin ningún inconveniente. Pero bueno, nosotros en el cálculo ya van a ver que usamos directamente el diámetro del bulón, no hay mucho error en eso. Pero, ¿qué es lo que ocurre entonces? Vuelvo a repetir. Al principio la planchuela estaba llena, o si yo hago un corte acá, por ejemplo, ¿con qué me encuentro? Con esta sección toda llenita. Sin embargo, cuando paso por esta sección, por el medio, es donde tengo el mayor corte de material. No tengo material acá, esto queda blanco. No hay material porque hice un agujero para poner el bulón. Quiere decir que si esto está trabajando a tracción con una fuerza T acá sí, que está traccionando, ¿qué es lo que ocurre? Esa fuerza antes pasaba por toda esta superficie, pero ahora está pasando nada más que por esta que ustedes ven acá sombreadita, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasó? Tengo menos material. Entonces la posibilidad de rotura está en que se rompa por tracción esta parte de acá. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, se rompe aquí por tracción. En esas dos secciones no soportan la carga y se rompe por tracción. Entonces, esta es la tercera posibilidad de rotura que tiene una unión por aplastamiento, ¿sí? En realidad la otra también habría que verificar por las dudas la tracción, pero nosotros nos vamos a dedicar a uniones por aplastamiento, así que no hay inconveniente en ese sentido. Bien, ¿cómo se hace? Ahora ya pasamos a verificar. Acá ya les muestro cómo se hace el cálculo, ¿sí? Hasta acá les expliqué, bueno, ¿cómo se rompe? Se rompe de esa manera. Ahora, vamos a tratar de evitar que no se rompa. Entonces, si sabíamos que la primera posibilidad de rotura es el corte, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a verificar que el corte sobre ese bulón se mantenga dentro de tensiones elásticas, dentro de las tensiones admisibles, perdón. Acuérdense que en el diagrama que vimos nosotros del acero, teníamos una parte recta, después se curvaba, una parte de fluencia y después se rompía. Esto era 2.400, esto era 3.700 kilos por centímetro cuadrado. La sola en elasticidad llegaba a 2.000 kilos centímetro cuadrado, pero vimos que usábamos un coeficiente de seguridad que era 1,6, ¿sí? Con ese coeficiente de seguridad llegábamos a que íbamos a trabajar con 1.500, bueno, no lo voy a escribir, 1.500 kilos por centímetro cuadrado, realmente es difícil dibujar con el mouse, 1.500 kilos por centímetro cuadrado, y después dijimos, esto es para tracción, compresión o flexión, y después dijimos, el corte es un poquito más peligroso, la norma nos dice que es otro valor diferente, y lo redondeamos a 800 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, voy a calcular tensión. ¿Tensión qué es? En este caso, tensión lo llamamos con la letra tau de corte. Es una T, letra griega, ¿sí? Entonces, en general decimos tau, esfuerzo de corte, es igual a ¿qué? Tensión es fuerza sobre superficie. Castro. Tensión es fuerza sobre superficie. A ver si lo termino de escribir acá. Tensión es fuerza dividido la superficie sobre la que se reparte esa fuerza, ¿sí? Esto ya lo saben de otras materias. No hace falta que se los aclare. Tensión es fuerza sobre superficie. Bien, ¿cuál es la superficie que se va a cortar? La superficie del bulón, este círculo que está acá. El bulón tendrá un diámetro de, no sé, ya les dije, los bulones son 10, 12, 16, 20, los más comunes que vamos a usar en milímetros. O sea, un bulón de 16 es 1,6 centímetros. Un bulón de 10 milímetros es 1 centímetro. Como las barras de acero que usan en el hormigón. Es similar. Bien, entonces este bulón tiene una superficie circular acá así, que es la que voy a poner acá abajo. Si tengo entonces que calcular la tensión, hago la fuerza esa T que están trabajando sobre las planchuelas, pasa por esa sección
y esa sección es este círculo que está acá. Entonces es fácil hacer esta ecuación o formulita, como le quieran llamar, para mí una ecuación. Es esto igual a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que esa tensión que yo calculo acá sea menor o igual que 800 kilos por centímetro cuadrado, que es la tensión admisible. Páez. Bueno, no lo puedo creer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bárbaro. Hoy da gusto dar clase. 12 son. Bien. Como les decía entonces, ¿cómo verifico el corte? El corte, yo sé que todas estas fuerzas pasan por esta sección y esta sección es la que está trabajando al corte. ¿Cuánto vale esa sección? La superficie de este círculo, que está en función del diámetro del bulón que yo estoy haciendo. Entonces, que estoy colocando. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser la fuerza dividido esa superficie. Esto es porque tengo un solo bulón, pero si tuviera más bulones, dos bulones, ¿qué serían acá? Dos superficies. Si tengo tres bulones, serán tres superficies, ¿sí? Entonces acá es donde empieza a ocurrir lo que es el análisis de ustedes cuando hagan el cálculo. Tienen que ver qué es lo que tienen para ver qué es lo que ponen acá abajo. Si yo tengo un solo bulón, voy a poner una sola superficie. Si tengo dos bulones, voy a poner dos superficies. Y así sucesivamente, ¿sí? Pero fíjense qué fácil es entonces verificar la tensión de corte en un bulón. Es fuerza sobre superficie. Yo les diría que esta es la ecuación que vamos a usar de aquí hasta fin de año con mayor Profe, sí. ¿pero se suman las superficies? Bueno, si yo digo, tengo dos superficies, hago dos por la superficie, ¿no las estoy sumando? Sí, porque estoy haciendo dos, esa superficie más usar Ah, esa bien, bien, bien. superficie. Bien, Son bien. dos. Si tuviera tres bulones, ¿sí? Si tuviera tres bulones, ¿qué hago? Uno más uno más uno. ¿Cuántos son? Tres. Es tres por la superficie del bulón, ¿sí? Bien, bien. Está. Bien. Entonces, esta es la forma que tengo yo de calcular eh, la tensión de corte, verificar que no se rompa por corte la unión que yo estoy haciendo. Simplemente fuerza sobre las superficies que yo tenga, que pueden ser más, ya vamos a ver por qué, más allá de tener un bulón o no, ya vamos a ver por qué pueden ser más. Pero sería esa la forma entonces de verificar el corte de un bulón. ¿Cómo verifico el aplastamiento? Bueno, el aplastamiento se verifica tratando que esta superficie no se aplaste. Entonces, ¿dónde presiona el bulón? Como estas fuerzas tratan de separar las planchuelas, el bulón, si esto tira para allá, el bulón se apoya sobre esta superficie que está acá, o sea, sobre esta que está acá. Si esta tira para allá, ¿dónde se apoya el bulón? Sobre esta superficie, o sea, es esta que está acá abajo, que no la vemos porque esta planchuela está abajo, ¿sí? Si lo miro en un hermoso 3D, ¿cuál es la superficie? Toda esta superficie curva es la que está trabajando aplastándose por la presión del bulón. La norma me dice, no voy a andar calculando toda esta curvatura casi para ver cuánto tiene la superficie. A ver, lo veámonos en corte. En corte, la superficie que yo tengo que está trabajando al aplastamiento, que se está aplastando, ¿cuál es? Esta sombreadita, es un rectángulo. ¿Cómo calculo la superficie de un rectángulo? El diámetro del bulón por el espesor. Entonces, vuelvo otra vez. ¿Cuál sería lo que tendría que usar? Lo que tendría que usar es simplemente esta superficie. Fuerza, diámetro, perdón, por el espacio, por el espesor de la planchuela. Vuelvo para atrás a ver si no me confundo. Esto es el espesor. Alguno tiene, si pueden cerrar el micrófono y lo abren cuando necesitan hablar nada más. Así no se mezcla con el sonido, ¿sí? No sé quién tiene el micrófono prendido. Contrólenlo. Bien, vuelvo a repetir entonces. La superficie que se aplasta la tomamos como un rectángulo. No la vamos a imaginar toda esta curvatura. La norma nos dice, bueno, tomen, para simplificar, este recuadradito de ahí. ¿Cuánto vale? Bueno, esta distancia es el diámetro y esto es el espesor de la planchuela que estoy uniendo. Puede ser que esta sea un espesor E1 y esta sea un espesor E2. ¿Con qué voy a verificar yo? Con la más finita. Siempre el que voy a usar es el L más chiquito. ¿Mm? Si puedo decir E1 y E2. ¿Ok?
Qué lindos números que hago. ¿Cuál es el más chico de todos? ¿El E1? Bueno, entonces, ¿con qué voy a verificar? Con el E1 acá, porque va a ser el más chiquito. Es donde menos sección tengo, es donde se va a aplastar, siempre y cuando las fuerzas sean iguales. Evidentemente van a ser iguales. Si esta tira para allá y esto tira para allá y está en equilibrio, la fuerza T es la misma. ¿Dónde va a ser más perjudicial? Donde esta superficie es más chiquitita. ¿Y dónde es más superficie más chiquitita? El diámetro es igual para las dos, pero el espesor es diferente. Entonces voy a tomar el espesor más chico para hacer esa verificación. Entonces, vuelvo acá. La superficie esa, ¿cómo la calculo? La calculo como el diámetro del bulón por el espesor. Es calcular la superficie de un rectángulo. Miren qué simple que es. ¿Sí? Entonces, ¿qué verificación hago? Hago esta verificación. La fuerza dividido esa superficie. La fuerza dividido esa superficie que calculé recién. Bueno, en este caso, como lo muestro acá, como las planchuelas están de alguna manera comprimidas o tomadas desde abajo y arriba por la arandela y la tuerca y la cabeza del bulón, de alguna manera está confinada esa superficie. Entonces, la norma me dice, al contrario de lo que era con corte, que era más peligroso, me dice, acá estamos del lado más de la seguridad. Entonces, en vez de llegar a, estamos diciendo que genera aplastamiento, está comprimiendo. Si es comprimiento, usaríamos 1500. Pero como eso está confinado por la cabeza y la tuerca, la norma me dice, bueno, puedes llegar a una tensión de 2100 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense que incluso superior a la elasticidad, que era de 2000. La norma me dice, bueno, como eso está confinado, podés considerar para el aplastamiento una tensión de 2100. O sea que ya tenemos otra tensión más para memorizar. 3700, 2400, 3700 rotura, 2400, lo vuelvo a repetir para que se le vaya grabando, 3700 rotura, 2400 es tensión de fluencia, 2000 tensión de elasticidad. Le sumo, 1500 era tracción, compresión o flexión, corte 800 y ahora sumamos una sexta tensión que es 2100 kilos por centímetro cuadrado que nos permite calcular el aplastamiento. Ahora, esta superficie de acá, yo les dije que era, no sé si eso lo tengo, pero lo vamos a volver a hacer. Un bulón. ¿Dónde se aplasta? Se aplasta, si esto tira para allá, se aplasta acá. ¿Sí? Esta es la sección que se está aplastando. Bien, la tomábamos como un rectángulo, lo dibujo acá. Ese rectángulo era el diámetro del bulón y el espesor. ¿Sí? El espesor más chico. Ahora, si yo tengo otro bulón más, ¿cuánta superficie de aplastamiento tengo? Y voy a tener dos. Tengo este y tengo esta, entonces acá aparecerá 2 por. Bueno, acá es donde tienen que pensar ustedes cómo hacer las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es la imagen que yo tengo de la unión que voy a calcular? Bueno, en función de eso voy razonando, para eso tienen la cesera, para razonar un poquitito. Estas cosas no se hacen de memoria, estas cosas se hacen pensando qué es lo que tengo y razonando qué es lo que tendría que hacer, qué es lo que tengo que colocar. No, acá no hay formulitas de memoria, acá hay razonamientos, para eso van a ser maestros mayores de obra, para razonar siempre en las obras qué es lo que tienen que hacer y no actuar de memoria. ¿Qué pasa si tengo 3 bulones? Bueno, está clarito, lo estoy viendo acá. Tengo una sección, 2 secciones, 3 secciones. ¿Qué voy a poner acá? Voy a poner un 3. Porque tengo 3 secciones. Tengo 1, 2, 3. Son 3 secciones. 3 por factor común 3. ¿Cuál es esa superficie? Es la superficie donde se apoya el bulón. ¿Qué vale cuánto? El diámetro del bulón, porque esto es el diámetro del bulón. Eso es el diámetro del bulón. Y el espesor de la planchuela, que seguramente voy a tomar la más finita de todas porque es la más perjudicial. ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Sí, Bárbaro. Los quiero ver después de hacer las cuentas. Bueno, no me acordaba, pero acá que lo tenemos acá como ayuda a memoria, ¿sí? O sea, el aplastamiento se da en esta zona, sobre esa superficie, sobre esa, que tomamos esa sección, ¿sí? Bueno, volvimos a repetir, no me acordaba de esto. Bueno, vuelvo a repetir, lo vamos a tener como el diámetro del bulón. Yo había puesto la letra Φ, que es también una letra griega, ¿no? En general por ahí los diámetros los van a ver así escritos es como un 0 con la rayita. Bueno, el diámetro y el espesor. Lo que les vuelvo a repetir, siempre digo es el E1. ¿Cuál es el E1? El espesor más finito de todos.
Bueno, acá aclaraba. Ya me había olvidado que tenía esto. Vamos a borrar. Así lo tienen bien clarito para el video. Eso era así. Ya me había olvidado que estaba D por E. Bien. La última verificación, que era la tracción. ¿Por qué? Porque en esta zona le habíamos hecho un agujero. Entonces tengo que verificar tracción. Y entonces, a ver, si yo cortaba, vamos a dibujar otra vez. Si yo tenía esta sección así de la planchuela que está tirada por acá con la fuerza T. Si yo hago un corte acá, ¿qué me encuentro? Me encuentro con toda la superficie. O sea, cuando yo verificaba la pieza esta, porque está sometida, no sé, 2000 kilos, y quiero ver que esa resista, hacía la cuenta 2000 kilos dividido ¿qué? Dividido esta sección, toda la sección. B es que es el ancho de la planchuela, en este caso es una planchuela rectangular, B, y E es el espesor. Otra vez volvemos a trabajar siempre sobre el espesor más chico, porque es el más perjudicial de todas. Entonces, esa planchuela estaba verificada para esos 2000 kilos con toda esta superficie. Pero ¿qué ocurrió ahora? Como la voy a unir, en esta punta se va a unir con otra planchuela, entonces, ¿qué hice? Le hice un agujerito. ¿Ese agujerito qué es? Es el diámetro del bulón, ¿sí? El diámetro del bulón. El diámetro del bulón. Entonces, ¿ahora qué es lo que tengo? Tengo una planchuela que le reduje su sección. Esta parte no hay hierro acá, no hay material, no hay acero. Entonces, ¿qué me queda? Esta superficie sombreada. Entonces, cuando yo voy a verificar la tracción, que tiene que ser menor o igual que 1500, voy a poner la fuerza dividido la superficie que tengo ahora, no la que tenía antes, porque ahora le hice un agujero. Acá yo verificaba también menor que 1500, acá también voy a verificar menor que 1500 kilos por centímetro cuadrado. Y bueno, ¿cuánto vale esta sección de acá? Perdón, la sección sombreada ahora. Antes valía B por E. Antes valía B por E. Pero a B por E, miren qué fácil que es pensarlo. A B por E, que era todo esto, ¿qué hago? Le estoy sacando este pedacito que está acá. Y si le saco, ustedes ya saben de la primaria, que cuando sacan ponen el signo menos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si a todo este cuadrado le quito este cuadradito, lo escribo ahora matemáticamente. Todo este cuadrado, ¿qué es? B por E. Y todo este cuadradito, más fácil no lo puedo explicar, ¿eh? Todo este cuadradito es el diámetro por el espesor. Y ahora sí, ya lo saben de algún curso de matemática, que me atrevo a decir que también de la primaria. Pero bueno, por ahí, primer año. Saco factor común. Y entonces me queda E, factor común, ¿de qué año? ¿Tercer año? Como tercero, como segundo. Segundo, tercer año me agregan acá. Bueno. Saco factor común, el E, y me queda paréntesis B menos diámetro. Vamos a poner acá diámetro, así no nos confundimos. Es el diámetro del bulón. Entonces, lo puedo pensar así. Es todo el B menos el diámetro por el espesor. Lo puedo pensar todo el B menos el diámetro por el espesor. Pero también lo puedo pensar toda la superficie menos esta superficie. Toda la superficie menos esa superficie, o simplemente todo el largo menos el diámetro, todo el ancho menos el diámetro por el espesor. ¿Esto que me da? Esta superficie que tengo que poner acá. Esa superficie que tengo que poner ahí. Y esto tiene que ser menor que ¿cuánto? Menor que 1500, a ver si lo tengo. No, no lo puse. Vuelvo acá. Esto tiene que ser menor o igual que 1500. ¿Por qué? Tensión admisible de compresión, tracción o flexión. Y en este caso tengo tracción. Menor que 1500 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Así de fácil es calcular entonces las uniones hasta acá. Así de fácil es calcular las uniones por aplastamiento. Vimos cómo se verificaba el corte, cómo se verificaba el aplastamiento, y ahora verificamos que la planchuela que le hicimos un agujero, ¿sí? Le hacemos una reducción de la sección. Entonces tenemos que verificar que no se nos rompa por tracción. Una cosita más. ¿Qué pasa si tengo más bulones? Lo vamos a dibujar acá. La fuerza T
trabajando. Y tengo, imaginamos que tenemos 3 bulones. Y ahora los dejo pensar ustedes. ¿Qué irían acá? ¿3 secciones? Y espero respuesta, ¿eh? No sigo hasta que no, Mm, no sigo hasta que no haya una. Acá está la fuerza T. Antes, ¿se acuerdan que hacía cuando tenía 2 bulones, 3 bulones, ponía 3 secciones de bulón? Cuando tenía el aplastamiento, ponía 3 secciones de bulones. Ahora yo estoy analizando tracción en la planchuela, porque le hice agujeritos, ¿sí? ¿Qué voy a poner acá? Si tengo 3, no sé qué puse. Si tengo 3, 3 bulones, ¿qué pongo acá? ¿3 secciones? Si tengo 2 bulones, ¿pongo 2 secciones de estas? no, para mí son dos secciones nomás, las que están rayaditas. 2. ¿Alguno que tenga otra opinión? Es cuestión de, a ver si quieren escribir. Veo si traigo a mi pantalla que no lo tengo. El, el chat. No sé por qué no me trae el chat. Bueno, no hay más opiniones. 2. Yo les voy a decir que es una sola. ¿Por qué? Siempre es una sola en la tracción. ¿Por qué? Cuando pasa la fuerza esta por acá, toda la fuerza pasa por esta sección que está acá, que es esta que vimos aquí. Toda la fuerza pasa por acá. Cuando pasa ya por esta sección, ya se redujo porque parte de la fuerza la tomó el bulón. ¿Sí? Imaginemos que tenemos nada más que 2 bulones. Si tuviéramos nada más que 2 bulones, toda la fuerza pasa por este bulón, por esta sección de acá. O sea que tengo que verificar esto que está acá. Sí. Cuando yo quiero analizar esta sección de acá ya tiene la mitad. ¿Por qué? Porque la otra mitad la tomó este bulón. O sea que este bulón está tomando la mitad. Entonces, acá que voy cuenta haría la cuenta con la mitad de la fuerza. En este caso dibujé 3 secciones. ¿Qué sería? El 33,33%, o sea, la tercera parte. O sea, que por acá pasa toda, pero cuando yo analizo esto pasa 2/3 y cuando paso por acá pasa 1/3 de la fuerza. Entonces, cuando yo verifico tracción, lo hago simplemente con esto que vemos acá. No hay más, no hay una sección, 2 secciones, 3 secciones, no, porque toda la fuerza pasó por acá. Espero se haya entendido. Para terminar con esto, tener en cuenta que la norma me dice, ojo, cuando vos haces un agujero, respeta estas medidas para los elementos que vas a unir. ¿Qué quiere decir? Que si el diámetro del bulón es este, de aquí hasta acá, a lo sumo, no, tiene que ser 1,5 diámetros. Por ejemplo, si yo estoy usando acá un bulón de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, ¿cuánto vale desde aquí, desde el centro hasta acá? ¿Cuánto vale desde el centro hasta acá? ¿Cuánto mínimo tiene que tener esa planchuela? 1,5 por 1 centímetro, o sea, 1,5 centímetros. ¿Se entiende? Si fuera un bulón del 20, 20 es 2 centímetros. Sería 1,5 por 2, sería 3 centímetros. O sea, me está dando qué ancho tiene que tener la planchuela en función del bulón. ¿Por qué? Porque no podría tener un agujero tan grande así que casi no me queda material. Entonces la norma me dice, no, respetá esto por lo menos. Entonces, vuelvo a repetir, para un bulón que tiene 1 centímetro, ¿qué voy a tener? 1,5 y 1,5 son 3 centímetros. O sea, yo necesito una planchuela que tenga acá por lo menos 3 centímetros para un bulón de 1 centímetro. Y después me da las separaciones entre los bulones que tiene que cumplir mayor de 2 diámetros, ¿sí? Esto es por el tema del corte, del aplastamiento. Me dice, ojo, lo mejor es que vos tengas acá 2 diámetros. Y entre bulón y bulón, para que no se molesten entre sí, mayor o igual que 3 diámetros. O sea, me está dando las dimensiones mínimas para este tipo de planchuelas. También puede ser una distribución, esto se llama 3 bolillos, volvemos a repetir lo mismo, pero acá agrego esto, la separación entre bulones en paralelo, ¿sí? Los otros estaban en línea. En paralelo, la separación entre uno y otro tiene que ser 2 diámetros, pero vuelvo a repetir que entre el centro y el borde de la planchuela tiene que haber 1,5. O sea, que si yo tuviera acá bulones de 1 centímetro, ¿qué tengo? 1,5 centímetros, 2 centímetros, 1,5 centímetros.
sumo 1,5 y 1,5 son 3 centímetros, 3 centímetros y 2 son 5. Hice muy rápido las cuentas. 1,5 más 1,5 son 3 centímetros. Y le sumo este que está en el medio, son 2 centímetros, porque son 2 por el diámetro, y estoy diciendo que el diámetro es 1 centímetro, me queda 3 más 2. Esta planchuela, para unir de esta manera, poniendo los bulones de esta manera, tiene que tener por lo menos 5 centímetros de ancho. Entonces esas verificaciones tengo que hacerlas sí o sí. En clase lo que yo les digo es, como son muchos, siempre hay alguno que se hace el pavo y no trabaja. Y entonces se quedan todos en silencio como diciendo, yo estaba trabajando. Bueno, acá pasa lo mismo con los bulones. Cuando tenemos muchos bulones, cuando hay muchos bulones, siempre hay alguno que se hace el vivo y no trabaja. ¿Por qué? Porque las mayores cargas las toman los de los bordes y los del medio casi no toman cargas. Entonces, puedo llegar a tener la rotura de estos porque toman excesiva carga, porque cuando yo hago las cuentas lo reparto entre todos los bulones. Sin embargo, tengo que tener en cuenta que, ojo, estos toman más. Por eso lo que hace la norma es limitar la cantidad de bulones, que para los cálculos que podemos hacer nosotros no tomemos nunca más de 6. Igual en los cálculos que yo les doy van a usar 1, 2 o hasta 3 bulones, no creo que más, ¿eh? En los ejemplos que yo les voy a dar para calcular. Pero bueno, es bueno que lo sepan que ocurre eso. Y lo último, en cuanto, si se nos corta, nos volvemos a conectar un cachitito por las dudas, ¿eh? Porque ya en poquito se vence la hora. Una cosa a tener en cuenta es la forma de unir las planchuelas. Yo puedo unir las planchuelas así o puedo tener dos planchuelas unidas a una central. Cuando ocurre esto, fíjense, se ve clarito, acá todas las fuerzas pasan por una sección del bulón. En cambio, en este caso de acá, la fuerza esta se reparte en mitad para cada lado. Entonces, ¿cuántas secciones tengo trabajando al corte? Tengo 2 secciones trabajando al corte. Este bulón trabaja con una sección al corte, por eso se dice simple cortadura. Cuando tengo este tipo de unión, la fuerza se reparte en 2. Entonces se dice doble cortadura. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de corte se reparte en 2. Entonces antes cuando yo acá ¿qué hacía? La verificación del corte era la fuerza de tracción dividido una sección. Si tenía 2 bulones eran 2 secciones. Si tenía 3 bulones eran 3 secciones. Pero acá la fuerza de tracción se reparte en 2 secciones ya, en 2 secciones circulares, esta que está acá y esta que está acá. O sea, ya por esta forma, yo acá ya tengo que considerar 2 secciones, 2 circulitos a la tracción, al corte. Y si tuviera 2 bulones, y bueno, voy a tener 2 por 2 por la sección, porque van a ser 4. Si yo pongo otro bulón más acá, otro bulón más y la planchuela llega hasta acá, ¿cuántas secciones tengo? También dibujándolo se ve dado en cuenta. Tengo 4, o sea, 2 por 2. Voy a tener 4 secciones o 2 por 2, como lo quieran escribir, estaría bien. 2 secciones porque es doble cortadura, 2 secciones porque tengo 2 bulones. En definitiva, 4 secciones. Y si tuviera uno más, si tuviera 3, ¿qué pasaría? Y tengo 6. Miren, ya mirando el dibujito ya me doy cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería pensarlo. Cada bulón tiene 2 secciones, pero tengo 3 bulones, 2 por 3. ¿Y 2 por 3 cuánto es? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qué simple que se ve, pero los quiero ver después haciendo cálculos. Creo que seguimos. Esto es un círculo. Y el círculo es el que me permite calcular la superficie de un bulón. ¿Qué superficie tiene un bulón de 1 centímetro? ¿Qué superficie tiene un bulón de 1,2 centímetros? Un bulón del 12, un bulón del 16, 1,6 centímetros. ¿Qué superficie tiene? Un bulón del 20 tiene 2 centímetros de diámetro. 2 centímetros de diámetro. ¿Qué superficie tiene? ¿Alguno se anima a decirme cómo calculo esa superficie? Yo ni ¿No idea. es pi por radio Para, al cuadrado? ya tenemos una respuesta, ni idea. Bueno, la otra, ¿La superficie no es pi por radio al cuadrado? pi por radio al cuadrado. ¿Alguna más? He llegado a escribir 6 en el pizarrón yo, ¿eh?
Digo yo, ¿el resto estarán en clase o se fueron? Dejaron el celular prendido o la compu prendida. Tenemos dos, una que es ni idea, pero seguro que tienen idea porque esto lo vieron en... A ver, ya esto lo vieron en la primaria, porque en la primaria les explicaban qué era pi. Me tendría que acordar. Claro, Para mí también es pi por radio al cuadrado. pi por radio al cuadrado. Bueno. Esa es la correcta. Pero fíjense que nosotros cuando hablamos de bulones, también cuando hablan de los hierros en el hormigón, también cuando hablemos de hierros en acero, redondos, estamos hablando siempre del diámetro. Yo digo el bulón de 1 centímetro de diámetro, es un bulón del 10. El bulón del 16 es una barra que tiene un diámetro de 16, o sea, 1,6 centímetros. Pero siempre estoy hablando de ¿qué? Del diámetro. Entonces ahora una segunda pregunta. ¿Cómo sería la superficie esta en función del diámetro? Porque no voy a trabajar con el radio porque siempre hablo de diámetros. Esa sería la forma de calcular la superficie en función del diámetro. ¿Por qué? Porque el radio es el diámetro dividido 2. Si yo reemplazo el radio por diámetro dividido 2, me queda diámetro al cuadrado y el 2 que está abajo al cuadrado es 4. Entonces, esta sería la forma de calcular la superficie de un círculo en función del diámetro. Esa sería entonces la forma de calcular la sección. El radio es el diámetro dividido 2, diámetro dividido 2 al cuadrado es diámetro al cuadrado y el 2 al cuadrado es 4. Entonces me queda esto que está acá. Pero nos vamos a poner a calcular, cada vez que vamos a hacer un cálculo, nos vamos a poner a calcular esa superficie. No, no tiene sentido. Entonces esta tablita es muy útil. Yo sé, si hagan los cálculos ustedes, van a ver que cuando es el bulón del 10, es 1 centímetro, ¿cuánto es la superficie? 0,79. Para uno del 12 es 1,1, 1,12, es aproximado, ¿sí? Para un bulón del 16 que tiene un centímetro, no sé si me están viendo, 1 centímetro y casi medio, un poquito más, la sección vale 2,01. Y la sección del 20, o sea, un bulón que tiene 2 centímetros, es 3,14. ¿Hay más bulones? Sí, hay del 14, hay del 25, hay del 32. No son bulones que vamos a usar nosotros. Entonces, yo con que usemos esto para cualquiera de las cuentas que podamos hacer, incluso en la realidad, yo, ¿qué bulones uso? Y uso estos que son los más comunes. Es muy difícil que vaya a usar bulones mucho más grandes, por lo menos para los cálculos simples que podemos hacer nosotros acá en nuestra ciudad. Entonces, estos son los bulones más comunes, estos son los diámetros más comunes incluso para el hormigón. Y entonces es bueno que ustedes empiecen también a memorizar, así como memorizan así como memorizan las tensiones, también es bueno que empiecen a memorizar las superficies de los distintos hierros, porque no solo los van a usar acá en metálica, sino también en hormigón. Entonces, ¿qué superficie tiene el bulón del 10? 0,79. ¿Es necesario que yo me ponga a hacer esta cuentita cada vez que quiero saber la superficie? ¿Sí? No, no tiene sentido. Ya lo hice el cálculo, lo tengo en la tablita esta, anotado, y ya la uso de aquí en más. No necesito estar viendo otra vez cada una de esas secciones. Quería cerrar acá porque ya después la próxima empezamos a hacer un ejemplo, lo vamos a hacer la próxima clase. Yo igual les voy a estar pasando el práctico para que aquellos que quieran empezar a hacerlo, lo pueden empezar a hacer simplemente con la teoría que yo les he dado. Pero en la próxima clase vamos a hacer un ejemplo si están seguros si lo que hicieron o lo que van a hacer lo saben hacer o no. Por mi parte nada más por hoy, demasiado larga se hizo la clase. Profe, Sí, ¿va a subir los apuntes al blog? sí, ahora sí lo voy a hacer, sí.